Hablemos de la situación de las torrenteras, aquellos lugares por donde debe discurrir el agua producto de las lluvias. Carlos Vázquez tiene información para compartir desde Arequipa, porque ¿qué ha pasado allá? Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes. A propósito de las fuertes precipitaciones, del destrozo que ha generado esto en Arequipa, de la imprudencia, de la improvisación, pero también de la falta de prevención que ha puesto en evidencia a la Ciudad Blanca, nos encontramos en la torrentera Chuyo, Lorena, donde hace pocos días tan solo reportábamos sobre el desborde de esta misma torrentera. Para explicarte desde el interior lo que es una torrentera. Esto es un encauce, como puedes ver, de grandes proporciones, pero en algunos lugares se va adelgazando, se van tornando más angosto, y esto hace que el flujo de agua se pueda fácilmente desbordar, afectando las zonas urbanas. Nos encontramos exactamente debajo de lo que es prolongación Avenida Ejército, y vemos aquí esta edificación, Lorena, que vemos en imágenes, y que ha permitido que se adelgace precisamente en ese tramo de la torrentera Chuyo. Una construcción, una edificación, una estructura que, por supuesto, contribuye a que se vea adelgazado esta torrentera, por donde atraviesa gran cantidad de flujo de lodo, de lo que es piedras, rocas, cuando esto se ve activado. Vemos esta construcción. Estamos exactamente, Lorena, en las bases de lo que es un hotel, ¿no es cierto? Pero aquí también lo peligroso no solamente son las bases que van a ser, que poco a poco son carcomidas por el agua, sino también, a ver, si me poncha por favor mi camarógrafo esa parte de ahí, cómo es que se va desprendiendo de a poco. Sí, se va cayendo a ver, ahí. Entonces, lo que, como te decía, exacto, como te decía, aquí el riesgo no solamente es cómo es que el agua carcome la base de estas estructuras, sino también que estas puedan eventualmente verse afectadas poco a poco con las filtraciones. Y cualquier construcción, y eso es algo lo que cuestionaba mucho a los vecinos de la zona de Bellavista, zona de Yanaguara, zona de Caima, que algunos vecinos han construido, aprovechado un poco más el aire para poder edificar encima de estas torrenteras y adelgazarla poco a poco en el transcurrir de los años, y que en algunos tramos, Lorena, se vea convertido prácticamente en acequias, es decir, un angosto tan pequeño de 2 o 3 metros que no sirve como desfogue para que pueda ser proporcional a la cantidad de agua de lluvias que discurre. Vemos aquí, por ejemplo, en esta construcción, donde se ha permitido, hace varios años atrás, nos hemos comunicado con la comuna de Caima, porque esto es jurisdicción Caima, Lorena, y nos ha manifestado que esta construcción se ha permitido por la gestión provincial hace bastantes años atrás. Actualmente no se otorga licencias de construcción para hacerlas en las márgenes de las torrenteras. Vemos aquí, por favor, si mi camarógrafo me ayuda, vamos a ingresar un poco a lo que es el interior de esta estructura. Vemos, por ejemplo, Lorena, mira esta columna que ha sido arrastrada. Ese es el riesgo que corre algún vecino, algún empresario, algún negociante que pretende construir a las márgenes de la torrentera. Ese es el riesgo que corre. Es decir, que el agua venga y debilite las estructuras y arrastre todo a su paso. Lorena, contigo en estudios. Quiero hacerte una consulta porque siempre vamos a lo mismo. Acá estamos viendo no una construcción precaria, de sobrevivencia, de esta necesidad imperiosa de tener un techo donde vivir, que está asociado a ocupar torrenteras, ocupar lugares de desfogue. Acá estamos hablando de una construcción de material noble. ¿Tenía autorización? ¿Ninguna autoridad de la municipalidad se dio cuenta que le estaban levantando tremenda edificación frente a una torrentera? Efectivamente, esta autorización se dio en su momento. Hablamos en el tiempo cuando la comuna provincial, Lorena, otorgaba autorizaciones para este tipo de edificaciones. Hablamos de la gestión de, me parece, el alcalde Cáceres Velázquez, cuando todavía estaba en gestión, pero posteriormente esto pasó a lo que es municipalidades distritales, tanto Cerro Colorado, Yanaguara, Caima, por donde atraviesa la torrentera Chuyo en este caso, y donde ya en la actual legislación se ha prohibido justamente otorgar licencia para la construcción. Entendemos de que, vamos a recorrer por favor, si me permite la cámara, entendemos que esta construcción se dio en un momento en la que se permitía, digamos, había normas municipales que amparaban este tipo de construcción. Eso por lo menos es lo que nos ha manifestado la comuna de Caima. Pero vemos aquí, Lorena, vemos aquí cómo es que la torrentera arrastra de todo, arrastra ramas, troncos, piedras, rocas, y esto, cualquier construcción que adelgace la torrentera, sin duda va a ser letal, porque esto va a facilitar que se desborde con suma facilidad. Y ojo, que las temporadas fluviales aún no terminan, así que el riesgo todavía continúa. Y así como aquí, Lorena, en varios puntos han habido vecinos, en este caso esto es un negocio, Lorena, en la cima está un negocio, un hotel para ser exactos, pero en algunas zonas han habido vecinos que han aprovechado justamente la torrentera, y lo que en su momento eran, digamos, torrenteras de una anchura de más o menos 10, 20, 30 metros, hoy están absolutamente
se han tornado muy angostas y esto, como te decía inicialmente, facilita que las torrenteras se desborden. Así que la fiscalización respecto a las construcciones en las márgenes de las torrenteras es crucial para evitar cualquier tragedia como la que hemos podido apreciar desde el 20 de febrero cuando las lluvias torrenciales en Arequipa generaron el desborde de esta torrentera, que es el punto más crítico de Arequipa, vale decir, la torrentera Chuyo en su tramo Caima y Anahuara, una torrentera que nace en las faldas del volcán Chachani y que culmina en las márgenes de Tiavalle, ya uniéndose a lo que es el río Chili. La torrentera, Lorena, como puedes ver, son también estos desfogues de los drenajes, de las vías de comunicación internas, es decir, hay toda una cantidad de flujo de agua que termina en estos torrentes y que a su vez en temporada de lluvias son peligrosas. Lorena, contigo. Quiero hacerte también esta consulta, porque vemos tremenda construcción y tú bien lo señalas, porque por supuesto, como siempre, tan informado, has buscado toda la información alrededor de este predio. Primero, curioso, ¿no? Cómo de pronto alguien tiene el título de propiedad de una torrentera. Nadie debería tenerlo porque se supone que la torrentera es un espacio público. Pero en todo caso, había título, se entiende, hubo autorización. Luego esa autorización se revoca, no se continúa. Por eso es que esto está como así a medio construir o a medio derruir. Pero la municipalidad que tenía el permiso y que ya no lo tiene, ¿ha puesto una acción judicial para buscar demoler esta estructura o simplemente se va a quedar ahí infinitamente hasta que el agua se la lleve y ponga en peligro a todas las otras personas, a todas las otras casas que están en los alrededores, ¿no? Digamos, es muy complejo ese escenario, Lorena, porque hablamos de zonas ya absolutamente urbanas. Nosotros nos encontramos debajo de la transitadísima Avenida Ejército, a unos 5 minutos de la Plaza de Armas. Eso es lo que cuestionaban algunos alcaldes distritales, es decir, el hecho de que ya vecinos y negocios hayan construido sobre encima de las torrenteras y ya sea prácticamente imposible poder expropiar o poder aplicar algún mecanismo que pueda eventualmente que la torrentera recupere sus proporciones, ¿no es cierto? Y esto es todo una situación compleja, no solamente en el marco normativo, sino también en el marco económico, ¿no es cierto? Es decir, se logran despejar las torrenteras, pero luego ¿cómo se las encausa? ¿Con qué presupuesto para poder poner concreto en las márgenes y puedan eventualmente ser desfogue natural? Sí, Lorena. ¿Ese hotel funciona? Sí, claro que sí, estamos... Así funciona, la gente se aloja y no sabe que se la puede llevar el río. Totalmente, esto es un hotel que funciona, un hotel, y frente hay un grifo. Estamos en la entrada al distrito de Cerro Colorado. Es una avenida absolutamente concurrida, hay negocios por doquier de venta de lubricantes, venta de repuestos mecánicos. Es decir, nosotros nos encontramos debajo no de una zona periférica, Lorena, estamos en un lugar céntrico de la ciudad de Arequipa. Es por eso que en imágenes observábamos cuando se desbordó la torrentera, cómo es que en plena zona urbana, en domicilios, en inmuebles de 3, 4, 5 pisos, el agua, el desborde se encontraba por las bases. Estamos en una zona absolutamente urbana, céntrica, y me atrevería a decir muy cerca a la zona exclusiva de Yanaguara. Qué divertidas son siempre nuestras autoridades cuando dicen, sí, no se debió construir ahí, pero bueno, ya se construyó, entonces ya no podemos hacer nada, nos encomendamos a Dios y rogamos que no pase una tragedia. Para eso existe el Poder Judicial, para eso se pueden judicializar acciones, para eso los abogados quizá puedan encontrar una respuesta, porque incluso entendiendo que fuera un lugar que se construyó con permiso, que luego se dieron cuenta que existía la torrentera, que no estaban seguros, uno, por interés nacional, puede hasta expropiar, paga justiprecio, si no, ¿cómo creen que se terminó de hacer el aeropuerto? ¿Cómo se hacen un montón de obras de infraestructura? Simplemente terminas desalojando personas que sí tenían título, que sí tenían autorización, pero que por el interés nacional ya no pueden estar ubicados en esa zona y deben irse a otra y se paga un justiprecio. Pero acá simplemente el no hacer nada, la política del perro muerto, ¿no? Política nacional de las autoridades que solamente juegan al ping-pong. Pero ahorita que van a entrar en campaña, oh Padre Señor nuestro, van a prometer como buenos un poquito de todo. Tú bien lo dices, Carlos, estás en una zona absolutamente urbana. Arequipa es una ciudad que tiene muchísimo desarrollo, muchísimo potencial económico, es una de las ciudades más importantes del país. Es una de las ciudades, además, que tiene uno de los peores tráficos, que junto con Lima comparten ese dudoso honor de ser de las ciudades en el mundo con peor tráfico. Pero también comparte claramente con Lima esa informalidad, ese desdén por el respeto al espacio público. Se habla de lluvias que llegarían a partir del 4 de marzo. ¿Cuál es la previsión de las autoridades? Sí, Lorena, una previsión anecdótica, por decirlo así. El presidente José María Balcázar estuvo en Arequipa
fue a la zona de Villa Continental en Caima, estuvo 5 minutos, fue pifiado, increpado por la población, se retiró hacia Lima, vino a la sede del gobierno regional, se reunió con alcaldes distritales, entre ellos el alcalde de Caima, Yanaguara, Yura, entre otros, pero no se llegó casi a nada, por lo menos eso es lo que manifiestan las propias autoridades ediles, es decir, no hay acciones concretas para evitar que un escenario como el del 20 de febrero se repita, mientras la torrentera Chuyo no sea tratada en su real dimensión, no sea reencauzada y recupere esas proporciones que en su momento tuvo, va a repetirse un escenario como el que vimos, inclusive con 2 fallecidos en la jurisdicción de Caima arrastrados por el desborde de esta torrentera Lorena. El tema de preventivo es crucial, pero lamentablemente poco o nada se viene haciendo. Hay despliegue, sí, después de lo que es el desastre, limpiar las casas, hay despliegue de maquinarias, efectivamente, pero el tema de fondo no se ha tratado todavía y eso tiene que ver con reencauzar las torrenteras, que son desfogues naturales, que recuperen sus proporciones para evitar desbordes futuros. A propósito, Carlos, hay mucha gente que recién se está conectando en todas nuestras plataformas, ven el espacio en el que te encuentras, pero no terminan de entender bien, porque claro, el sentido lógico no nos alcanza para comprender cómo se construye una edificación, en este caso un hotel, sobre una torrentera, un espacio que naturalmente debería estar absolutamente libre. Si nos puedes, por favor, hacer una recapitulación de lo que tú nos estás mostrando en este momento. Claro que sí, Lorena, pero vamos a mantenernos un poco distantes porque vemos que está incrementando un poco el flujo de agua de esa torrentera. No, por supuesto. Y así en un minuto podríamos atravesarla, pero ahora vamos a explicarlo. Seguridad ante todo. Nosotros nos encontramos debajo de lo que... Así es, nosotros nos encontramos debajo de lo que era conocido el Puente del Diablo, es decir, un puente que enlaza el distrito de Caima con Cerro Colorado, ¿no es cierto? Al costado de este puente está construido un hotel y varios negocios que en la superficie operan actualmente con total normalidad. Ya es una zona absolutamente urbanizada, es un negocio con gente que concurre todos los días. De hecho, estamos frente al Real Plaza, nada menos. Estamos a metros tan solo, si vamos a la superficie, Lorena, estamos a unos 100, 200 metros del Real Plaza, aquí en Caima, cerca de Yanaguara. Pero en fin, vemos que esta estructura, en su momento, la normativa municipal amparaba que las comunas provinciales pudieran autorizar eventualmente construcciones de este tipo. En aquel momento la legislación así lo permitía. Posteriormente, ya las comunas distritales pasaron a cautelar en sus respectivos tramos lo que era la proporción de las torrenteras, llámese Yanaguara, Caima, Cerro Colorado, por donde discurre esa torrentera Chuyo. ¿No es cierto? Actualmente, ya al haber estas construcciones que vemos en imágenes imponentes y que poco a poco sus bases siguen siendo carcomidas por la torrentera que ingresa todos los años, ya no se puede hacer mucho, digamos, ¿no es cierto? Ya actualmente la legislación no permite construcciones, pero sobre eso, Lorena, hay algunos vecinos que también, al igual que negociantes y empresarios, han ido poco a poco robándole un poquito de metros, un poquito de centímetros a la torrentera, sus fajas, sus defensas ribereñas han ido cada vez más acortando la torrentera y ya lo que era de 30, 40, 50 metros se ha convertido en pequeñas acequias absolutamente delgadas y esto hace que rápidamente se desborde e inunde toda la zona urbana de Yanaguara. Vemos aquí, por ejemplo, en esta construcción que ya data desde mucho tiempo su propia estructura, sus propias características, se puede observar, Lorena, que estamos viendo una construcción ya de años atrás, ¿no es cierto? Pero que con sus bases aún siendo carcomidas por el agua, es decir, no solamente la torrentera y su encauce angosto, contribuye a que se desborde, sino también podría generarse eventuales emergencias si es que las bases llegan a ceder. Eso también es muy importante decir, es decir, que aquel vecino, negociante, empresario, construye una torrentera, corre el riesgo de que la torrentera, como algunos vecinos decían, recupere lo que es suyo, recupere su cauce natural. Como lo vimos hace unos días, como te decía, el 20 de febrero, Carlos, cuando se desbordó la torrentera Chuyo e inundó las urbanizaciones Bellavista, Los Ángeles de Caima y parte de este punto tripartito entre Cerro Colorado, Caima y Yanaguara. Lorena, contigo en estudios. No, y también es visible a partir de la construcción, lo habías mostrado en detalle, cómo algunas de las columnas están corroídas, están torcidas. Yo no sé realmente si Defensa Civil de la municipalidad ha ido a hacer un chequeo permanente de la edificación, si esta está en buen estado, porque a primera vista
como que así súper segura no parece, ¿no? Y la otra duda que tengo, que acaba siendo al final la más relevante, entendiendo que hay edificaciones sobre la torrentera, estas que le quieren ganar un poquito o por completo a un espacio que debería estar completamente libre. ¿Son estas construcciones las que fueron las responsables, estas específicas no, sino en general, todas estas construcciones que se hacen en lugares que deben estar libres, en las torrenteras, las que generaron esta inundación tan terrible que sufrió Arequipa los últimos días? Estamos compartiendo justamente estas imágenes de los últimos días que tú estuviste reportando, Carlos, cómo se llevaban autos, cómo zonas absolutamente urbanas terminaban repletas de agua, de lodo, los autos se los llevaban y que de pronto las vías se volvían ríos de maleza, de desmonte, de lluvia que se había desbordado. ¿Es este problema en las torrenteras lo que genera que se termine inundando Arequipa? Es una conjunción de escenarios, sin duda el que tú mencionas es uno de los más importantes, pero también la capacidad de prevención, ¿no es cierto? En cuando las autoridades han invertido en encauzar y colocar estos muros de concreto a las márgenes de las torrenteras para que ésta tenga un descurrir adecuado. ¿Cuánto se ha trabajado para poder evitar que los vecinos sigan expandiéndose un metrito más y robándole la torrentera? ¿Cuánto se ha trabajado para que los drenajes fluviales de las vías internas también sean un desfogue natural y no evitar que todo el agua que discurre por las calles arequipeñas termine en las torrenteras? Las torrenteras miden, por lo menos, Lorena, si hacemos un cálculo, si empiezan en las faldas de Bocachachani, atraviesan toda la ciudad, son más de 10, 15 kilómetros que miden esas torrenteras. Y como atraviesa todo el casco, toda la zona urbana, evidentemente en el trayecto se va colmatando, incrementando, las piedras van colmatándose y por los lugares donde esté más delgado va a reventar, si vamos a decirlo claramente. Entonces es una conjunción de escenarios que han propiciado de que esta emergencia, de que se dé este desastre de los días anteriores que reportábamos. Es decir, poca capacidad de prevención. Se responde sí, pero ya cuando el desastre está a la vista, Lorena. No, por supuesto, claro, ya uno termina lamentándose luego, y más aún ahora ya con la confirmación por parte de las autoridades que oficialmente podemos decir que en marzo inicia el fenómeno del niño costero. Las autoridades dicen, no anticipamos que tenga la intensidad del 2017, pero también sabemos que esa es data que se va recopilando, que es data que se va generando a partir de 3 meses de lluvia, de información que se va recogiendo, viendo la intensidad de febrero, cómo no saber que lo que suceda en marzo y que sucede en abril pueda terminar generando un impacto mayor en la situación de las lluvias. Tú bien decías, Carlos, a partir de lo que sucedió hace unos días en Arequipa, las autoridades han reaccionado. ¿Eso quiere decir que ya están listas para lo que pueda venir en marzo? El Senami mantiene un pronóstico vigente de precipitaciones en marzo, sobre todo 4, 5, 6 de marzo, Lorena, y la verdad que se ha respondido a los vecinos con maquinaria, apoyo, despliegue incluso de personal del ejército policial para que apoyen a la remoción de escombros, pero el tema de fondo todavía no se ha atacado, es decir, que las torrenteras recuperen sus proporciones y sus cauces. Se está haciendo, por ejemplo, se ha demolido ya lo que es el puente Concordia, donde estuvimos hace unos días y donde el puente está a esta altura, ¿no es cierto? Viene la torrentera y se rebalsa, sobrepasa, se vuelve una suerte de cuello de botella. Este puente, el puente Concordia, cerca a un colegio muy conocido, el Colegio Lord Byron, ha sido ya demolido. ¿Para qué? Para darle mayor libertad al desfogue. Pero sin embargo, este punto que vemos que este puente que vemos que esta construcción que está al costado del puente, que es una estructura amplísima de casi 5 pisos, realmente hay puntos como este en la que hay construcciones que siguen adelgazando la torrentera. Esos temas de fondo no se han discutido, no se han tratado todavía. Lo que se ha hablado, incluso el viceministro de Vivienda venía a hablar de bonos, sacar Arequipa respecto al acceso a bonos para poder mitigar los impactos y todo. Pero el tema de fondo, Lorena, todavía no se ha discutido, que es que las torrenteras recuperen su cauce y reforzar las defensas ribereñas a través de muros de concreto para evitar que esta con suma facilidad carcoman las bases de las casas y puedan eventualmente desbordarse. Muchas gracias, Carlos, por esa información que nos has dado. Pendientes, por supuesto, de Arequipa, pendientes de la situación de las lluvias en todo nuestro país. Más adelante, en breve, ya con Rolando, vamos a seguir hablando de la situación climática, que como sabemos no es un fenómeno exclusivo del Perú, sino que impacta a todo el mundo. Pero tenemos más, es Noticia Ahora.